Hola a todos, en este vídeo vamos a resolver una serie de problemas relativos al trazado del arco capaz de un segmento bajo un ángulo. Si no lo habéis hecho ya, os recomiendo que veáis el vídeo donde explico la teoría de este tema. Os voy a dejar un enlace en la descripción del vídeo. Además, os dejo otro enlace a un PDF con los enunciados de los ejercicios que voy a resolver para que podáis realizarlos vosotros mismos. La idea es que veáis el vídeo de la teoría, os descarguéis el PDF, lo imprimáis e intentéis hacer vosotros mismos los ejercicios. Y si no os salen, o si queréis comprobar los resultados, veáis cómo lo resuelvo yo en el vídeo, ¿de acuerdo? Bueno, comenzamos por un ejercicio que salió en la selectividad de Asturias en junio de 2016. Que nos pedían determinar el punto P, que forma un ángulo de 45 grados al unirlo con A y B, ¿de acuerdo? O sea, por aquí estará el punto, lo unes con A, lo unes con B y forma un ángulo de 45 grados. Y además forma un ángulo de 60 grados al unirlo con B y con C, ¿de acuerdo? Este es el ejercicio más típico que os pueden poner del arco capaz, ¿de acuerdo? Entonces vamos a intentar resolverlo. Si el punto P forma un ángulo de 45 grados al unirlo con A y con B, es decir, si desde P se ve el segmento AB bajo un ángulo de 45 grados, P tiene que estar en el arco capaz de 45 grados, ¿de acuerdo? Entonces, simplemente vamos a hacer primero el arco capaz de 45 grados, segmento AB. Os recuerdo que para trazar el arco capaz, si nosotros queremos trazarlo por este lado de aquí, tenemos que medir el ángulo hacia el lado contrario, ¿de acuerdo? O sea, lo primero que tenemos que hacer es medir los 45 grados, ponemos ahí la cruz en el extremo A del segmento y alineamos el 0 con el segmento, medimos 10, 20, 30, 45, ahí estaría. Entonces, este sería el ángulo de 45 grados. Lo voy a indicar. 45 grados. Entonces, si recordáis, ahora tenía que hacer una perpendicular. Alineamos y hacemos una perpendicular por A la recta que acabo de trazar. O sea, eso es una perpendicular, ¿de acuerdo? Entonces, donde se corte esa perpendicular con la mediatriz del segmento AB, ahí estará el centro del arco capaz. Nada, simplemente vamos a hacer un poquillo, bueno, por aquí, si queréis. Vale. Esa sería la mediatriz del segmento AB. Corta aquí, ¿vale? En este punto a la recta esta de acá, y ahí estará el centro, o sub 1 le voy a llamar, del primer arco capaz. Entonces, pinchándonos sub 1, simplemente, y haciendo centro hasta A o hasta B, ya tengo el arco capaz del segmento AB. ¿De acuerdo? Más o menos sería así. Ese de ahí. Es decir, cualquier punto que esté aquí, en este arco capaz, si lo uno con A y lo uno con B, va a formar un ángulo de 45 grados. ¿De acuerdo? Y además son los únicos puntos del plano que cumplen esa condición. Vamos ahora con la segunda condición. La segunda condición es que formase un ángulo de 60 grados al unirlo con B y C. Pues nada, se hace exactamente igual. Tengo que hallar el arco capaz del segmento BC con un ángulo de 60 grados. Entonces mido aquí 10, 20, 30, 60. Estaría ahí, más o menos. 1 con C. Y me hago una perpendicular. Ahí estaría. A ver, estos son 60 grados. Voy a indicar. Y esto sería una perpendicular. ¿De acuerdo? Ahí estaría. Entonces, tengo que hacer la mediatriz del segmento BC. Y donde corte a esa recta que acabo de trazar, ahí estaría el centro del arco capaz.
será la mediatriz y este punto de aquí es el centro del segundo arco capaz. Le voy a llamar O sub 2, ¿de acuerdo? Entonces yo, pinchando en O sub 2, radio hasta B o hasta C, es lo mismo, ¿de acuerdo? Pues trazo el segundo arco capaz. Entonces, cualquier punto del plano desde el que se ve el segmento BC con un ángulo de 60 grados tiene que estar aquí, por aquí, ¿de acuerdo? Entonces, la primera condición nos decía que el punto estaba en este arco y la segunda nos dice que está en este, pues el único punto donde puede estar P sería este de aquí, ¿de acuerdo? Este sería la solución del ejercicio. P. Como veis, es un ejercicio muy sencillo y que además es el más típico, como os he dicho antes, que nos pueden plantear sobre el arco capaz, ¿de acuerdo? Bueno, vamos con el segundo de los ejercicios. Se trata de un ejercicio que salió en la selectividad de La Rioja en junio de 2016. Y nos piden localizar un punto P interior al triángulo que equidiste de los lados AB y BC y de forma que el ángulo APB sea 120 grados. Resolverlo aplicando el concepto de arco capaz. Bueno, vamos a hacer un esquemilla por aquí. Nosotros tenemos un triángulo, como veis aquí, ¿no? A, B, C. Entonces, tenemos que encontrar un punto interior, P, ¿de acuerdo? De forma que el ángulo APB, o sea, este ángulo de aquí, APB, sea, este ángulo de aquí, sea de 120 grados, ¿de acuerdo? 120 grados. Entonces está claro que este punto tiene que estar en el arco capaz del segmento AB bajo un ángulo de 120 grados. Eso es lo primero, ¿de acuerdo? Y por otra parte, tiene que equidistar de los lados AB, o sea, de este lado de aquí, y del lado BC y de este. Entonces, el lugar geométrico de los puntos del plano que equidistan de dos lados, ¿de acuerdo? De dos lados, o dos rectas, se denominaba bisectriz, ¿de acuerdo? Es la bisectriz de este ángulo de aquí, ¿de acuerdo? O sea, y habrá que hallar el arco capaz de 120 grados y la bisectriz del ángulo en B, ¿vale? Pues vamos, si queréis, primero con el arco capaz. Entonces, como queremos trazarlo dentro del triángulo, vamos a medir del otro lado los 120 grados, ¿de acuerdo? Se puede hacer con el transportador de ángulos o con el cartabón, como queráis. Lo voy a hacer con el transportador. A ver, ponemos la cruz en A y alineamos con el lado del triángulo, ¿de acuerdo? Entonces empezamos a contar 10, 20, 30 y así seguimos hasta 120. Estará por ahí, ¿de acuerdo? Por ahí. 120. O sea que 120 grados se mide así, ¿de acuerdo? Esos son 120 grados. Este ángulo son 120 grados. Entonces me hago una perpendicular. Como siempre. Y en esa perpendicular tiene que estar el centro del arco capaz, que como va a pasar por ahí por B, pues tiene que estar en la mediatriz del segmento B. Podéis hacerlo bastante grande, lo más grande que podáis para minimizar los errores, como siempre os digo, de trazado. La mediatriz del segmento AB resulta ser esta de aquí. Más o menos, por ahí está. Por lo que el centro del arco capaz va a estar por ahí, ¿de acuerdo? Este punto va a ser el centro del arco capaz. Voy a llamarle O. Entonces el arco capaz simplemente es centro en O y radio hasta A o hasta B. Tiene que coincidir. Así que comprobáis. ¿Veis que se me ha desviado un poquillo? Pues tengo que pinchar. Lo arreglo pinchando un poco más para allá, ¿vale? Ahí creo que va a estar bien. Ahí. Ese sería el arco capaz. Bajarlo un poquillo más. De 120 grados, ¿de acuerdo? Segmento AB. Entonces, lo único que me queda es hacer la bisectriz del ángulo que forman los lados AB, ¿de acuerdo? Y BC. Nada, es muy facilillo.
Abrir lo que podáis, ¿vale? Lo máximo que podáis, para que el error se minimice. Os hacéis así si queréis. Voy a abrir hasta ahí, más o menos. Así, ¿vale? Y ahora, también así todo lo que podáis. Hacéis un par de arcos y la bisectriz pues es algo muy sencillo, ¿de acuerdo? Imagino que ya tenéis claro eso. Unís con B, ¿de acuerdo? Y ahí, en ese punto de intersección, voy a marcar un poquillo más la bisectriz, para que se vea mejor. Ahí está. Ese punto de ahí es el punto que cumple las dos condiciones, ¿de acuerdo? El punto que busco, P, ¿de acuerdo? O sea, desde P, si miráis A y miráis a B, veis un ángulo de 120 grados y además va a estar a la misma distancia del lado AB que del lado BC. Como veis, también bastante sencillo. Bueno, vamos con el tercero de los ejercicios. Se trata de un ejercicio que ha salido en la selectividad en Valencia en julio de 2017. Se trata de obtener la posición de un jugador de fútbol que desde su posición dentro del campo ve un ángulo de 20 grados entre el poste izquierdo A y el punto de penalti B, es decir, ve este segmento con 20 grados, el segmento AB, y un ángulo de 45 grados entre el punto de penalti B y el banderín del córner, que es C, ¿de acuerdo? O sea, ve este segmento con un ángulo de 45 grados. Entonces, como veis, es una variante del primer problema que hemos hecho. Se trata de trazar dos arcos capaces y ver dónde se cortan, ¿de acuerdo? Es un problema muy sencillo también. Entonces, bueno, vamos a empezar, si queréis, con el arco capaz de 45 grados. Tiene que ser el segmento BC. El arco capaz de este segmento. Entonces, el arco capaz puede estar hacia allá, ¿de acuerdo? 45, o hacia acá, ¿de acuerdo? Como este de aquí va a englobar más campo de fútbol o de juego, pues vamos a empezar con este, si queréis. Podríamos hacer los dos, ¿de acuerdo? Y ver dónde se cortaban, pero bueno, yo me inclino a pensar que puede ser este de aquí, ¿vale? Si no, haríamos el otro. Entonces voy a medir los 45 grados. Como quiero trazar hacia allá, los mido en el lado contrario, ¿de acuerdo? Sería 10, 20, 30, 45, ahí estaría. Eso serían los 45 grados. Ángulo de 45 grados. Por otra parte, pues ahora tenemos que hacer la perpendicular. Entonces alineo ahí bien. Y me hago la perpendicular, ¿de acuerdo? Perpendicular ahí. Entonces, donde se corta esta perpendicular con la mediatriz del segmento BC es el centro largo capaz, como siempre. Entonces, abro un poquillo, yo qué sé, trato de abrir lo máximo posible, ¿vale? Trazo, otro arco por aquí y pinchando en B, lo mismo. Arco y arco. Esta será la mediatriz. Y este de aquí, el centro largo capaz. Llamarle O sub 1, por ejemplo. Voy a tener que hacer otro largo capaz. Aquí, como es en este caso solo, que son 45 grados, aquí estaría el centro largo capaz, si lo quiero hacer por este lado, ¿de acuerdo? Entonces voy a trazar el largo capaz. Y si lo necesito después, pues el otro va a ser muy fácil. La otra parte. O sea, centro los 1 y radio hasta B, tiene que coincidir con, vamos a C, tiene que coincidir con B, bueno, más o menos, ahí está. Este sería mi arco capaz de 45 grados, ¿de acuerdo? Ahí estaría. Entonces vamos con el arco capaz del segmento AB. ¿De acuerdo? Puedo hacerlo también igual que antes, en dos partes. Puedo hacerlo por aquí, ¿de acuerdo? Que no va a cortar a este de aquí, o por aquí, que probablemente sí que lo corte, ¿de acuerdo? Entonces voy a inclinarme por este de aquí. Entonces llevo los 20 grados hacia el lado contrario, ¿de acuerdo? Entonces, simplemente, pues, bueno, primero tengo que prolongar el segmento, voy a medirlos, si queréis, hacia allá.
prolongo un poquillo el segmento, a ver, ahí alineo la cruz en B y esto sería 20 grados, 10, 20. Ahí estarían B los 20 grados, ¿de acuerdo? Ahí. 20 grados. Repito, me voy a trazar algo capaz por aquí, todos los 20 grados me los llevo al lado contrario, ¿vale? Entonces me hago una perpendicular. A esa recta que forma 20 grados con el segmento y solo tengo que hallar la mediatriz del segmento A, donde se corten estará el centro del arco capaz. Por ejemplo así, para abrir un poquillo más. Por ahí. Y por acá. Y centro en A. Por acá. Y por acá, ¿de acuerdo? Se corta por ahí. Esta será la mediatriz. Más o menos por ahí y por ahí. Vale, creo que ahí está. Mediatriz. Y este sería aquí el centro del arco capaz de 20 grados. Llamarle O sub 2, ¿de acuerdo? Entonces el arco capaz de 20 grados sería este de aquí. Centro, radio hasta B o hasta A y ahí trazo el arco capaz. Este sería el arco capaz de 20 grados, ¿de acuerdo? Vamos a prolongarlo hasta B. Entonces, los dos arcos capaces se intersecan aquí y este sería el punto P, la posición del jugador de fútbol. P, que sería el resultado del ejercicio, ¿de acuerdo? Fijaros bien que podría hacerlo el otro arco capaz, que probablemente se intersecase con él. Si queréis lo comprobamos. Tendría el centro aquí y el otro. Sería radio hasta B, se interseca fuera, ¿vale? Del campo de fútbol. Entonces no nos sirve, nos dice que el jugador está dentro del campo, ¿de acuerdo? También podría intersecarse este de aquí, pero si queréis también lo podemos comprobar. Estaría a la misma distancia del centro hacia el otro lado. O sea, el centro sería por aquí. ¿Vale? Y este, haciendo radio hasta, sería para acá. Veis que no se interseca, ¿de acuerdo? Acá afuera, fuera, dentro, no se interseca con el arco capaz, ¿vale? Entonces no nos serviría. La única solución sería este punto de aquí, ¿vale? Bueno, pues vamos con el cuarto de los ejercicios. Se trata de otro ejercicio de la Comunidad Valenciana que se propuso en julio de 2019. Y en el enunciado nos dicen que dada la planta de un cine, está de aquí abajo, en la que se representa la posición de la pantalla AB, el segmento AB, y de las dos salidas, S1 y S2, se pide el apartado A, dibujar la posición de los puntos del patio de butacas, o sea, tiene que estar dentro, ¿de acuerdo? El cine que cumplan simultáneamente. Se ve la pantalla AB bajo un ángulo de 30 grados, ¿de acuerdo? AB con un ángulo de 30 grados. Y, por otra parte, que estén situados a la misma distancia de las dos salidas, de S1 y de S2, ¿de acuerdo? Ese es el apartado A. Pues bueno, está claro que para que se vea la pantalla con un ángulo de 30 grados, el punto tiene que estar en el arco capaz de 30 grados, ¿de acuerdo? Y de este sitio, porque está dentro del patio de butacas, ¿vale? Entonces, simplemente es llevar los 30 grados. Por ejemplo, desde, alineamos ahí, vértice o cruz en B, punto B, medimos 30 grados, sería por ahí, ¿de acuerdo? Esos son 30 grados. Entonces siempre se llevan del lado contrario de que queremos trazar el arco capaz. 30 grados. Hacemos una perpendicular. A esa recta. Y ahora nos queda hacer la mediatriz del segmento AB. Entonces, por ejemplo, podemos hacerla tal que así, bueno, un poquillo menos. Por ahí.
Esa sería la mediatriz del segmento AB. Este punto de aquí es el centro del arco capaz, voy a llamarle O sub 1, de 30 grados del segmento AB, ¿vale? Entonces, hacemos centro en O sub 1 y con radio hasta A o hasta B, comprobamos que pase por B. Tenemos que pinchar un poquillo más abajo, ¿vale? Un poco más grande el radio. Vais jugando un poco con el valor del radio. Estos son décimas de milímetro. Por ejemplo, ahí. Más o menos. Bueno, ahí está. Ese sería el arco capaz de 30 grados, ¿de acuerdo? Segmento AB. Entonces, desde cualquiera de estos puntos, nosotros vamos a mirar A y vamos a mirar B y variamos nuestra vista a un ángulo de 30 grados, ¿de acuerdo? Entonces, es el arco capaz de 30 grados. El punto tiene que estar ahí. Fijaos también que nos dicen que están situados a la misma distancia de las dos salidas. Entonces, los puntos que están situados a la misma distancia de los dos puntos forman la mediatriz del segmento que los une, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que hallar la mediatriz del segmento S1, S2. No hace falta trazarlo, pero bueno, si queréis lo voy a trazar. Segmento S1, S2 y hallar la mediatriz. Simplemente abrís un poquillo, compás, vamos a abrirlo por aquí. Hacer este arco, y pinchando en S2, S1, perdón, este y este. A ver. Ahí está. Esa sería la mediatriz del segmento S1, S2. Entonces, como veis, hay dos puntos. Solución. Este de aquí y este de aquí, ¿de acuerdo? Como están en el apartado A, le voy a llamar los puntos P sub A y Q sub A, ¿de acuerdo? Esas son las dos soluciones del apartado A. Desde estos dos puntos se ve la pantalla bajo un ángulo de 30 grados y además están a la misma distancia de S1 y de S2, ¿de acuerdo? En cuanto al apartado B, posición de los puntos del patio de butacas que cumplen simultáneamente, se ve la pantalla B bajo un ángulo de 90 grados y están situados lo más cercanos posible a la salida S1, ¿de acuerdo? O sea, de este punto de aquí. Entonces, si ves la pantalla AB bajo un ángulo de 90 grados, sería el arco capaz del segmento AB bajo un ángulo de 90 grados. Que si recordáis, tenía su centro justo en el centro del segmento, ¿de acuerdo? Este punto de aquí es O sub 2, centro de arco capaz de 90 grados, el segmento AB, ¿de acuerdo? Entonces simplemente pues hacéis centro hasta A o hasta B, por ahí. Y ese sería el arco capaz de 90 grados. Desde cualquiera de estos puntos se ve el segmento AB con un ángulo de 90 grados. ¿Vale? Entonces ahora, si nos dice que están situados lo más cercanos posible de la salida de S1, la distancia desde un punto a una circunferencia, a un arco de circunferencia, se mide en la dirección radial, o sea, la dirección desde el punto hasta el centro de la circunferencia, ¿de acuerdo? Se mediría en esta dirección. Por tanto, este punto es el punto más cercano, ¿de acuerdo? Pues del apartado B vamos a llamarle P sub B. Desde P sub B se ve la pantalla con un ángulo de 90 grados y además es el punto más cercano a la salida de S1, ¿de acuerdo? Bueno, vamos con el problema número 5. Se trata de un problema que ha salido en la selectividad de Madrid en junio de 2019. Entonces nos pedían dibujar un triángulo ABC, de que conocíamos los ángulos en A, 45 grados, y C, 60 grados. Y además conocemos la longitud del segmento bisectriz, CM, que es el que nos dan, de ángulo en C, ¿de acuerdo? Entonces voy a hacer un croquis aquí rápido. Entonces nosotros tenemos, nos dan el segmento, este de aquí, el CM, y el triángulo pues va a ser algo así, ¿de acuerdo? Sería algo así, no sé. Por ejemplo, lo he dibujado un poquillo, bueno, más o menos.
Entonces, este ángulo, fijaos que este sería el A, vértice A, vértice B y vértice C. Entonces, el ángulo en A son 45 grados, ¿de acuerdo? Y el ángulo en C, este de aquí, van a ser 60 grados. Al ser la bisectriz, tiene que ser 30 para acá y 30 para abajo, ¿de acuerdo? O sea que está un poco yo mal dibujado este. Pero bueno, me vale igual. Y entonces, este sería la longitud de la bisectriz en el vértice C, ¿de acuerdo? Tiene que ir hasta el lado opuesto, es decir, el lado AB. ¿Vale? Entonces, ¿cómo planteamos este problema? Pues bueno, en primer lugar puedo trazar el ángulo de 60 grados, que serían dos ángulos de 30, uno arriba y otro abajo. Puedo hacerlo con el transportador o puedo hacerlo directamente, pues utilizando reglas y compás, ¿vale? Entonces, bueno, voy a intentar hacerlo así. Entonces me trazo una perpendicular aquí, a este lado, pues para construir el ángulo, simplemente. El ángulo de 62, 30 para cada lado. Son dos ángulos de 30. Entonces cojo el compás, por ejemplo, y hago un arco, pues más o menos así, ¿de acuerdo? Si yo con el mismo radio pincho aquí, ¿de acuerdo? Aquí tengo un ángulo de 30 ya, ahora lo dibujo. Y aquí otro, echando aquí, ¿vale? Sería así. Este sería mi ángulo de 30 grados, hay que pasar por ahí. Y otro ángulo de 30 grados, ¿de acuerdo? Repito, se podría haber hecho con el transportador, pero bueno, algunas veces a la gente que corrige le gusta ver trazados pues hechos con regla, compás, etc. ¿De acuerdo? Entonces, si desde este punto A miramos a C y miramos A y vemos un ángulo de 45 grados, pues este punto tiene que estar en el arco capaz de 45 grados, ¿de acuerdo? Entonces, pues simplemente es hacer el arco capaz. Yo me llevo los 45 grados, los puedo llevar con la regla de todas maneras. Eso tampoco, pero bueno, si queréis, ya que tengo esta línea por aquí, yo voy a hacer el arco, como supongo que el vértice está debajo, ¿vale? Está en este punto debajo de la mediatriz, de la bisectriz, perdón. El arco capaz va a ser así, ¿de acuerdo? Entonces tengo que llevármelo hacia allá, los 45 grados, ¿de acuerdo? En primer lugar. Después hacer una perpendicular. Entonces, los 45 grados, si alineamos así, si esta perpendicular está bien hecha, sería esto de aquí, ¿de acuerdo? Entonces serían 45 grados. Con las cuadras lo puedo hacer perfectamente. Ahí está, 45 grados. Vale, entonces voy a hacer una perpendicular a los 45 grados. Si queréis después lo vamos poniendo, indicando, vamos. Para que la persona que corrija el examen pues sepa qué es lo que estamos haciendo. Pongo aquí 45 grados. Y aquí pongo perpendicular. Este es el método de construcción del arco capaz. Y ya tengo que hallar la mediatriz del segmento CM. ¿De acuerdo? Voy a intentar hacerlo lo más grande que pueda. Sacarlo fuera de los límites del dibujo. Más o menos. Ahí estaría la mediatriz. Y el centro del arco capaz sería este de aquí, ¿de acuerdo? Vale, entonces vosotros para trazar el arco capaz, pues simplemente pincháis en O y radio hasta C o hasta M, vamos, tiene que pasar por C y por M, obviamente. Este sería el arco capaz de 45 grados. Podéis indicarlo si queréis. Si la persona que corrija el examen, pues lo tendrá mucho más claro. Arco capaz 45 grados, ¿de acuerdo? Ya está. Entonces simplemente este punto de aquí, donde se cruzan esta recta de 30 grados con el arco capaz, tiene que ser el vértice A. Y el vértice B, pues tiene que... Bueno, el lado AB tiene que pasar por M, pues ya lo tenemos ahí. Y por lo tanto, este punto de aquí tiene que ser el vértice B de mi triángulo, ¿de acuerdo? Bueno, como veis no era tan difícil el problema.
Pues vamos con el último de los ejercicios, ¿de acuerdo? Se trata de otro examen de Madrid, en este caso de la convocatoria de septiembre de 2016, y nos piden construir un triángulo isósceles ABC dada su mediana, nos lo dan aquí, y el valor de sus ángulos. El ángulo en B va a ser 75 grados, que va a coincidir con el ángulo en C. Justificar razonadamente la construcción empleada, como siempre. Entonces, básicamente, este ejercicio, pues bueno, nos dan, hacerlo aquí un esquema como siempre, ¿de acuerdo? Nos van a dar el valor de la mediana de vértice B, vamos a llamarla M sub B, este punto M sub B, que es donde toca al lado opuesto, ¿de acuerdo? Entonces, el lado opuesto, pues por ejemplo, podemos ponerlo así, parecido al problema anterior. Vamos a suponer que este sea, por ejemplo, por aquí, el vértice en C, y que este sea, por ejemplo, por aquí, el vértice en A. ¿De acuerdo? Entonces, la mediana, como sabéis, tiene la propiedad de que este punto de aquí va a ser el punto medio del lado AC, ¿de acuerdo? O sea, esta distancia va a ser igual a esta de aquí. Entonces, bueno, pues nos dicen además que es un triángulo isósceles, ¿de acuerdo? Y además nos dan los valores, los ángulos en C y en B. Entonces nos dicen que el ángulo aquí son 75 grados y el ángulo aquí en C también son 75 grados. Luego, los dos lados iguales tienen que ser este de aquí, el BA, y el CA, ¿de acuerdo? Este de aquí. Este problema es un poco más difícil que los anteriores, ya requiere pensar un poco más, ¿de acuerdo? Entonces, fijaros bien. Si el triángulo es isósceles y yo sé que esto es la mediana del vértice B, la mediana del vértice C, que va hasta el punto medio de aquí, tiene que ser de igual longitud, ¿de acuerdo? Porque el triángulo va a ser simétrico, esto es un eje de simetría del triángulo al ser isósceles. Bueno, por aquí. ¿De acuerdo? ¿Vale? Entonces este punto de aquí, o sea, esto tiene que ser igual a este. Esta es la mediana de C, ¿de acuerdo? Tiene que ser igual a la mediana de B, la misma longitud. Este punto de aquí es lo que se denomina baricentro del triángulo, centro de gravedad, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces hay una propiedad que nos dice que el centro de gravedad o el baricentro va a estar justamente a 2/3 de la mediana del vértice este de aquí B y a 1/3 de este punto de aquí, ¿de acuerdo? De la base, sobre el pie de la mediana, sobre el lado opuesto, ¿vale? Entonces, ¿podemos localizar este punto? Sí, es muy fácil, es dividir esto en 3 partes iguales. Se puede hacer muy fácil por el tema de tales, ¿vale? Vamos a hacerlo primero. Lo primero es, pues vamos a coger, por ejemplo, yo cogería con un compás. Si tenéis una regla a mano, podéis hacerlo también con una regla. Por ejemplo, pillaros aquí, pues no sé, 2 centímetros o 2,5. 2,5, 5 y 7,5. Prolongáis un poquillo esto para que... Vale. Entonces, 3 partes igual, lo podéis hacer con el compás también. Entonces unís. En el examen no vas a ver que corrige si lo habéis hecho con el compás o con la regla, ¿vale? Unís, hacéis las paralelas, esto sí que se valora, que dividáis un segmento con el teorema de Tales en 3 partes iguales, y este punto de aquí, ¿de acuerdo? Ese punto de ahí es el baricentro del triángulo, ¿vale? G, le llamamos. Entonces ya tengo un dato. Bueno, entonces hallar el vértice C, por ejemplo, es bastante fácil porque el vértice C sabemos que está en el arco capaz del segmento este de aquí, BMB, con 75 grados, ¿de acuerdo? Pues ya está. Pues simplemente quiero trazar el arco capaz hacia allá, pues tengo que medir los 75 grados en la dirección opuesta, ¿vale? Entonces, bueno, simplemente prolongáis un poco este segmento que me da para medir bien el ángulo. Cogéis el transportador y os lleváis los 75 grados. 10, 20, 30, pues así hasta 75, estará por ahí, ¿de acuerdo? Esto van a ser los 75 grados, ¿vale? Podéis poner por aquí si queréis. 75 grados, ¿vale? Ahí está. Entonces yo me hago una perpendicular. Sobre la perpendicular estará el centro del arco capaz. Y solo me resta hacer la mediatriz del segmento para tener el centro del arco capaz, ¿de acuerdo?
pincho en B. Vale. Pues la mediatriz del segmento va a estar ahí. ¿De acuerdo? Entonces ese es el centro del arco capaz, va a estar justamente aquí arriba. Ahí. O. Pincháis en O. Y por el arco capaz de 75 grados, ahí y ahí, en ese arco capaz, en este arco capaz va a estar el vértice C, ¿de acuerdo? Podéis ponerlo, ya que nos piden justificar la respuesta, podéis poner aquí, arco capaz 75 grados, ¿vale? Ya está, pues entonces simplemente, ¿dónde va a estar el vértice C? Pues la distancia del baricentro al vértice C va a ser la misma que al vértice B, entonces pues simplemente pues, abrís hasta B, vamos a ver más o menos por ahí, pinchando en el baricentro y se ha quedado casi ahí abajo, ¿de acuerdo? Podéis poner aquí, si queréis, GB va a ser igual a GC, ¿de acuerdo? Con este esquemilla pues ya... Entonces este punto de aquí sería el vértice C. Entonces pues ya tenemos uno de los lados del triángulo. El lado BC. ¿De acuerdo? El otro lado obviamente tiene que pasar por M sub B. ¿De acuerdo? Un poquillo para acá. Ahí más o menos. ¿Vale? Entonces, ¿cómo encontramos el vértice A? Pues muy sencillo. Sabiendo que esta distancia es igual a esta, pues es muy fácil de encontrar el vértice A, ¿de acuerdo? Llevarte esta distancia, pues aquí, simplemente con un compás, pinchando en M sub B y el radio hasta C, pues hacemos este arco aquí, ¿vale? Si queréis, queda un poquillo corto, lo puedo poner aquí, para intentar justificar pues que desde M sub B a C hay la misma distancia que desde M sub B a A, ¿de acuerdo? Entonces con eso ya, pues más o menos, supongo que lo entenderán. Vale, pues este es el vértice A, ¿de acuerdo? Y este sería mi lado AB, con lo cual estaría resuelto el problema. Pues nada más, espero que hayáis comprendido todos los problemas, los pasos que hemos seguido. Muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en el siguiente vídeo.